Parte 1. Las maletas que cambiaron todo. Parecía un matrimonio perfecto, hasta que las cámaras mostraron las maletas. En mayo de 2012, en un edificio de lujo de São Paulo, una cámara de seguridad grabó una escena que, vista sin contexto, podía parecer común. Una mujer saliendo del ascensor con maletas grandes, pesadas, difíciles de controlar. No había gritos. No había vecinos corriendo por los pasillos. Solo una esposa empujando equipaje, tratando de mantener la calma, como si estuviera haciendo algo normal. Pero nada era normal. Esa mujer era Elise Matsunaga. Y el hombre que no aparecía en las imágenes era su esposo, Marcos Matsunaga, heredero de una familia ligada a la empresa alimentaria Yoki. Marcos había entrado en el apartamento donde vivía con Elise y con su pequeña hija. Después de eso, según las cámaras, no volvió a salir. Durante las primeras horas, todo podía disfrazarse de desaparición. Un empresario ocupado, tal vez cansado del matrimonio. Una esposa diciendo que él se había ido. Una familia confundida. Un edificio elegante donde la tragedia parecía algo lejano. Porque esa es una de las trampas del dinero. Hace que los pasillos limpios, los ascensores silenciosos y las puertas caras parezcan una barrera contra el horror. Pero en ese apartamento, la fachada ya se había roto. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta rápida. El español se habla en muchos países, con acentos distintos y formas distintas de contar una historia. Así que comenta desde dónde estás viendo este video. México, Colombia, Argentina, Chile, España, Perú, Estados Unidos, ¿otro lugar? Quiero saber hasta dónde llega este caso, porque algunas historias cruzan fronteras no por morbo, sino porque muestran algo que incomoda en cualquier idioma. Ahora volvamos a las cámaras. Los investigadores revisaron las grabaciones del edificio buscando una respuesta sencilla. ¿Cuándo salió Marcos? Pero la respuesta no apareció. Lo que sí apareció fue Elise bajando con maletas voluminosas, haciendo fuerza, acomodando cada pieza como si el peso la traicionara. La imagen era fría, mecánica, casi muda. No explicaba nada, pero sugería demasiado. Y ahí comenzó el verdadero problema. Si Marcos había abandonado a su esposa, ¿por qué no había registro de su salida? Si se había marchado por voluntad propia, ¿por qué no dejó una ruta clara, una despedida, una señal convincente? Y si todo era apenas una crisis de pareja, ¿por qué aquellas maletas parecían tan importantes justo después de la última vez en que él fue visto con vida? Elise intentó sostener una versión. Marcos se había ido, tal vez por otra mujer, tal vez por cansancio, tal vez por una decisión repentina. Era una explicación posible, al menos en apariencia. Los matrimonios se rompen todos los días, y muchas personas desaparecen emocionalmente antes de desaparecer físicamente. Pero en este caso, la ausencia tenía otro peso. Marcos era un empresario conocido, miembro de una familia poderosa, involucrado en negocios millonarios. Y entonces, las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Por qué Elise demoró en avisar? ¿Qué había ocurrido realmente dentro del apartamento? ¿Por qué las cámaras mostraban solo una parte de la historia? ¿Y qué contenían aquellas maletas que ella arrastraba con tanta dificultad? La fuerza de este caso está precisamente en eso. No empezó con una confesión, ni con una persecución, ni con una escena cinematográfica. Empezó con algo silencioso. Una cámara fija, un ascensor, una mujer, 3 maletas, nada más. Pero a veces lo más aterrador no es lo que la imagen muestra, sino lo que obliga a imaginar. Por fuera, Marcos y Elise podían representar una pareja de éxito, dinero, belleza, lujo, una hija pequeña y una vida que muchos mirarían con envidia. Por dentro, la relación escondía grietas profundas, celos, mentiras, desconfianza, control y una historia de amor que tal vez nunca fue tan limpia como parecía. Ellos habían construido una imagen para el mundo. Pero las imágenes de seguridad, esas que nadie posa para grabar, comenzaron a destruirla. En cuestión de días, el caso dejó de ser una desaparición misteriosa
y se transformó en uno de los crímenes más comentados de Brasil. La esposa elegante pasó a ser observada como sospechosa. El apartamento de lujo pasó a ser visto como posible escena del crimen. Y las maletas, que al principio parecían un detalle extraño, se convirtieron en el símbolo de una verdad brutal. Porque las cámaras no sienten compasión, no creen en lágrimas, no se dejan convencer por frases bien contadas, solo registran. Pero para entender cómo una familia perfecta llegó a ese punto, no basta mirar el ascensor. Hay que retroceder. Hay que conocer a Marcos, el heredero de un imperio. Hay que conocer a Elise, una mujer que venía de una vida completamente distinta. Y hay que entender cómo dos mundos tan opuestos terminaron unidos por deseo, ambición, secreto y una mentira que tarde o temprano iba a cobrar su precio. Parte 2. El heredero de un imperio y la mujer que entró en su mundo. Para entender por qué aquellas maletas se volvieron tan importantes, primero hay que mirar quién era el hombre que ya no aparecía en las cámaras. Marcos Matsunaga no era un desconocido. Su apellido estaba ligado a Yoki, una marca presente en millones de hogares brasileños. Pero detrás de esa normalidad de supermercado había una familia poderosa, negocios millonarios y una vida protegida por empleados y silencios. Marcos creció dentro de ese universo. No conoció la falta de dinero, pero eso no significa que haya crecido libre de inseguridades. Quienes lo describieron hablaban de un hombre inteligente, ambicioso y competitivo, capaz de moverse con frialdad en los negocios. También hablaban de alguien difícil, orgulloso, acostumbrado a mandar y poco dispuesto a aceptar un no. En una sala de reuniones, esa dureza podía parecer liderazgo. Dentro de una casa, podía convertirse en otra cosa. Y ese es un detalle importante. El lujo no elimina las heridas personales, solo las viste mejor. Según los relatos del caso, Marcos había tenido una vida sentimental complicada. Sus relaciones no duraban mucho, y con frecuencia buscaba compañía en sitios donde mujeres ofrecían encuentros pagados. Fue en ese ambiente, lejos de la versión elegante que una familia rica prefiere contar, donde conoció a Elise. Antes de entrar más profundo, si este tipo de casos te interesa y quieres que sigamos trayendo historias reales con contexto, investigación y sin convertir el dolor ajeno en espectáculo barato, deja tu like y suscríbete al canal. Es una forma simple de apoyar el trabajo y de avisarle al algoritmo que todavía existe vida inteligente en Internet. Elise venía de un mundo completamente distinto. Mientras él había crecido rodeado de privilegios, ella tuvo que aprender a sobrevivir desde muy temprano. Su infancia fue marcada por carencias, abandono y experiencias traumáticas. No era una mujer nacida dentro del lujo. Era alguien que intentó escapar de una vida dura, buscando estudio, independencia y una oportunidad real de cambiar su destino. Trabajó como enfermera, pero ese camino también le dejó marcas. Cuidar personas al final de la vida no es una tarea ligera. La muerte constante y la carga emocional del ambiente terminaron afectándola. Después decidió estudiar Derecho. Quería una profesión, un título, una salida. Pero estudiar cuesta dinero, y cuando no hay familia ni red de apoyo, las opciones se vuelven estrechas. Fue entonces cuando Elise entró en el mundo de los acompañantes. Este punto suele tratarse con morbo, pero hay que mirarlo con cuidado. No define toda su vida, ni explica por sí solo lo que ocurrió después. Simplemente fue una parte de su historia. Elise usó su apariencia, su carisma y su capacidad de moverse entre hombres ricos para pagar sus estudios y sostenerse. En ese ambiente conoció a Marcos. Para él al principio pudo ser un encuentro más, pero pronto dejó de verlo así. Marcos se interesó por ella de una forma intensa. Elise era joven, atractiva, sabía conversar y parecía ofrecer algo que él no encontraba fácilmente: admiración, atención y presencia. Para un hombre inseguro, poderoso y acostumbrado a comprar soluciones, esa combinación podía convertirse en obsesión. Poco a poco,
Lo que empezó como una relación escondida pasó a ocupar un espacio cada vez mayor en su vida. El problema era que Marcos ya tenía una vida construida. Tenía un matrimonio anterior, una familia que proteger y un apellido que cuidar, pero cuando decidió quedarse con Elise, rompió con esa vida y la presentó como su nueva pareja. La historia real de cómo se conocieron no era precisamente el tipo de relato que una familia tradicional colocaría en las fotos de boda. Así que nació una versión más bonita. Se habrían conocido por casualidad, en una cafetería. Una mentira socialmente aceptable, de esas que todos prefieren creer porque incomodan menos. La familia de Marcos no recibió a Elise con entusiasmo. Para ellos, ella era una presencia sospechosa, joven, bella, venida de otro mundo y ahora instalada al lado del heredero. Tal vez la veían como una oportunista. O tal vez simplemente estaban defendiendo su propio círculo, ese club silencioso donde el dinero decide quién pertenece. Pero Marcos siguió adelante. Elise entró en su vida, en su casa, en su familia y en su apellido. Desde fuera podía parecer una historia de ascenso, una mujer que salió de la pobreza y llegó al centro de una familia millonaria, un empresario que encontró a una esposa joven y hermosa, una pareja improbable pero poderosa, perfecta para que todos fingieran que el pasado no existía, solo que el pasado no desaparece porque alguien cambie de ropa o de dirección. Lo que unió a Marcos y Elise también sembró las primeras grietas. Había deseo, fascinación y lujo. Pero también había secretos, inseguridades, desconfianza y una diferencia brutal entre los mundos de los que venían. Parte 3. Un matrimonio de lujo, mentiras y señales inquietantes. La boda de Marcos y Elise no fue discreta. Hubo ceremonia elegante, invitados, vestido blanco y fotografías preparadas para contar una historia perfecta. Desde afuera, todo parecía encajar. El heredero de una fortuna había encontrado una esposa joven, bella y dispuesta a ocupar su lugar en una familia poderosa. Ella parecía haber dejado atrás una vida dura para entrar en un mundo de lujo, pero aquel matrimonio empezó sostenido por una mentira. La versión pública decía que Marcos y Elise se habían conocido por casualidad en una cafetería. Era una historia limpia, fácil de contar, ideal para reuniones familiares. El problema es que no era verdad. La relación había nacido en un sitio de acompañantes, cuando Marcos todavía estaba casado con otra mujer, y aunque esa verdad quedara cubierta por ropa cara, sonrisas y fotos de boda, seguía allí, como una mancha bajo una alfombra blanca. La familia de Marcos nunca terminó de confiar en Elise. Para ellos, ella venía de otro mundo, no solo por dinero, sino por clase social, costumbres y pasado. La veían como una intrusa que había entrado demasiado rápido en una vida que no le pertenecía. Tal vez era prejuicio disfrazado de prudencia familiar, un clásico humano, ponerle perfume a una idea fea. Pero Elise ya estaba dentro. La vida con Marcos parecía salida de una revista de lujo. Casas amplias, obras de arte, vinos caros, objetos valiosos y una rutina protegida por empleados, puertas cerradas y ascensores silenciosos. Sin embargo, lo inquietante no era solo el dinero. Era el universo que Marcos había construido a su alrededor. Le gustaban las armas, los cuchillos, la caza y todo lo relacionado con control, precisión y dominio. Elise, al principio, no se apartó de ese mundo. Al contrario, intentó adaptarse. Acompañaba a Marcos, participaba de sus intereses y aprendió habilidades poco comunes en una esposa de sociedad. Entró en el ambiente de la casa, aprendió a manejar armas y se familiarizó con actividades que exigían frialdad, puntería y una relación directa con la muerte. En ese momento todo podía ser visto como un pasatiempo extraño de pareja. Más tarde, ese detalle sería observado de otra forma, porque en una historia criminal casi nada sigue pareciendo inocente después de conocer el final. El matrimonio también tenía un lado teatral.
Marcos y Elise necesitaban parecer estables. Había una hija pequeña, una familia observando, empleados entrando y saliendo, y un apellido que debía mantenerse protegido. En público, el papel era claro: marido exitoso, esposa elegante, hogar privilegiado. En privado las cosas eran menos limpias. Él seguía siendo un hombre acostumbrado a mandar. Ella seguía siendo una mujer que luchó mucho para no volver al lugar de donde salió. Entre esas dos fuerzas empezó a crecer una tensión silenciosa. En 2012, Marcos estaba cada vez más absorbido por los negocios. La venta de la empresa familiar se acercaba y podía convertirlo en un hombre todavía más rico. Para alguien obsesionado con el éxito, esa operación no era apenas un negocio, era la confirmación de que había ganado. Pero mientras Marcos miraba contratos, reuniones y cifras, Elise miraba una casa donde empezaba a sentirse sola. Entonces llegaron las sospechas. Elise empezó a creer que Marcos la estaba traicionando. Había ausencias, distancia y cambios de comportamiento que para ella parecían claros. En vez de enfrentarlo solo con preguntas, decidió buscar pruebas. Contrató un detective privado y comenzó a seguir los movimientos de su propio marido. A partir de ese momento, el matrimonio dejó de ser una relación y se convirtió en una investigación doméstica. Y cuando una pareja llega al punto de vigilarse, la confianza ya no está herida, está muerta. Las pruebas apuntaban a una posible relación de Marcos con otra mujer. Para Elise, aquello no era solo una traición sentimental, era la amenaza de perderlo todo: el marido, la posición social, la seguridad financiera y quizás el lugar que tanto le costó conquistar. En su mente, la otra mujer no era apenas una amante. Era una puerta abriéndose hacia el pasado del que ella intentó escapar. Mientras tanto, la fachada seguía funcionando. El edificio seguía elegante. Los vecinos seguían con sus rutinas. La familia veía apenas fragmentos. Nadie podía mirar a Marcos y Elise y entender completamente lo que estaba ocurriendo entre ellos. Esa es la parte peligrosa de las fachadas. No solo engañan a los demás, también aprisionan a quienes las construyen. Y entonces llegó mayo de 2012. El ambiente ya estaba cargado. Marcos parecía más distante. Elise ya tenía información sobre la posible infidelidad. La venta de la empresa se aproximaba. La vida del matrimonio estaba al borde de una ruptura. Lo que nadie sabía era que, en cuestión de horas, Marcos entraría al apartamento por última vez. Y después, las únicas imágenes que hablarían por él serían las cámaras del edificio. Parte 4. La noche en que Marcos entró y nunca volvió a salir el 19 de mayo de 2012, la tensión que venía creciendo dentro del matrimonio llegó al límite. No fue una noche cualquiera. En la superficie, todo seguía funcionando como siempre. Un edificio elegante, vecinos entrando y saliendo, empleados cumpliendo su rutina, cámaras grabando en silencio. Pero dentro del apartamento de Marcos y Elise, algo ya estaba roto. Marcos volvió al edificio esa noche. Las cámaras lo registraron entrando. Ese detalle, que parecía rutina, se convertiría después en una de las piezas más importantes del caso. Porque si Marcos entró, la pregunta era inevitable: ¿cuándo salió? La respuesta era incómoda: no salió. Según la versión que Elise presentaría más tarde, la noche terminó en una discusión. Ella habría confrontado a Marcos por la supuesta relación con otra mujer. El tema de la infidelidad no era pequeño para ella. En su mente, esa traición podía significar el fin de todo: el matrimonio, la posición social, la seguridad económica y la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Pero una cosa es entender el peso emocional de una situación. Otra, muy distinta, es justificar lo que ocurrió después. Elise diría que Marcos la insultó, que la discusión creció y que él la agredió físicamente. En medio del miedo, de la rabia o del pánico, según su relato, ella tomó un arma y disparó. El tiro alcanzó la cabeza de Marcos. En segundos, el heredero de una fortuna quedó tendido dentro de su apartamento. A partir de ahí, la historia entra en una zona oscura. Elise no llamó a la policía, no llamó a una ambulancia,
No pidió ayuda a los vecinos. En vez de eso, según la investigación, comenzó una secuencia de actos destinados a ocultar lo que había ocurrido. Y ese punto cambió la forma en que el caso sería visto. Porque un disparo en medio de una pelea podía abrir debates sobre impulso, miedo o defensa, pero lo que vino después exigía tiempo, control y una frialdad difícil de explicar. Marcos fue desmembrado. Sus restos fueron colocados en bolsas y después acomodados dentro de maletas. Es una parte brutal de la historia, pero no hace falta convertirla en espectáculo. Lo importante es entender la dimensión del acto. No era apenas esconder un crimen. Era intentar borrar un cuerpo, borrar una escena, borrar una verdad. Y mientras todo eso ocurría, había una niña pequeña en el apartamento. Ese detalle vuelve el caso todavía más perturbador. La hija del casal dormía cerca, ajena al horror que se desarrollaba a pocos metros. En una misma casa convivían dos realidades imposibles, la inocencia de una niña y la decisión de una madre, que, en vez de buscar ayuda, intentaba construir una salida para sí misma. Al día siguiente, Elise apareció en las cámaras arrastrando las maletas. La escena era simple, casi doméstica, y por eso mismo tan inquietante. No había una persecución, no había una confesión dramática. Solo una mujer bajando por el ascensor, esforzándose para mover equipajes demasiado pesados. Las cámaras no sabían lo que estaban grabando, pero guardaron la memoria exacta de un intento de encubrimiento. Después, ella trató de sostener otra historia. A la familia de Marcos, Elise habría dicho que él se había marchado. Según esa versión, el empresario habría hecho las maletas, abandonado a la esposa y a la hija y seguido su vida por causa de otra mujer. Era una narrativa conveniente. Convertía a Marcos en el culpable emocional de su propia ausencia y colocaba a Elise en el papel de esposa traicionada. Era una historia diseñada para provocar compasión y durante un breve momento podía funcionar. Marcos tenía fama de ser difícil. La relación pasaba por crisis, había sospechas de infidelidad, existían fotografías y videos obtenidos por un detective privado. Todo eso ayudaba a construir una escena creíble para quien quisiera creer rápido y preguntar poco. Pero los investigadores no estaban allí para comprar una versión bonita. Estaban allí para mirar los detalles. Y los detalles no obedecían a Elise. Si Marcos se había ido, ¿por qué no aparecía saliendo del edificio? Si había decidido abandonar a su familia, ¿por qué su rastro se apagaba justamente dentro del apartamento? Si las maletas eran de él, ¿por qué era Elise quien las arrastraba con tanta dificultad? La historia comenzó a desmoronarse cuando aparecieron restos humanos en una zona apartada. Aquello terminó con cualquier posibilidad de tratar el caso como una simple desaparición. La pregunta ya no era dónde estaba Marcos. La pregunta era quién había hecho eso, cómo lo había hecho y por qué. La noche del 19 de mayo dejó de ser una pelea íntima entre marido y mujer. Se convirtió en el centro de una investigación que revelaría mentiras, contradicciones y una tentativa desesperada de fabricar una realidad alternativa. Elise intentó usar la infidelidad como explicación para la desaparición, pero las cámaras, los horarios y la ciencia forense empezaban a contar otra versión. Parte 5. Las cámaras, la confesión y la verdad que no pudo esconderse. Cuando los restos de Marcos Matsunaga fueron encontrados lejos de Sao Paulo, el caso dejó de pertenecer al terreno de las sospechas. Ya no se trataba de un marido ausente, de una crisis matrimonial o de una supuesta fuga provocada por una amante. Ahora había una víctima, una escena que reconstruir y una esposa cuya versión empezaba a quebrarse por todos lados. La primera gran testigo no fue una persona, fueron las cámaras. Las grabaciones del edificio mostraban algo imposible de ignorar. Marcos entró al apartamento la noche del 19 de mayo y no volvió a salir. Elise, en cambio, apareció después moviendo maletas grandes, pesadas, con una dificultad que ya no parecía casual. Esa secuencia destruyó la historia de abandono que ella intentaba sostener. Si Marcos se había ido por voluntad propia,
¿Por qué no había imagen de su salida? Si él había hecho las maletas, ¿por qué era ella quien las cargaba? La policía la detuvo, y durante el interrogatorio, Elise confesó. Dijo que habían discutido por la traición, que Marcos la había humillado, que la había agredido, y que ella, en un momento de desesperación, tomó un arma y disparó. Después, según su relato, entró en pánico. No sabía qué hacer. No quería perder a su hija, ni su vida, ni todo aquello que había construido. Entonces decidió ocultar el cuerpo. Pero confesar no significa decir toda la verdad. Los investigadores comenzaron a mirar los horarios, las pruebas, la posición del disparo y los informes forenses. La versión de una pelea impulsiva empezó a encontrar obstáculos. La trayectoria del proyectil indicaba que Marcos no estaba en una posición de ataque evidente. Y la forma en que el cuerpo fue ocultado sugería mucho más que un simple arrebato seguido de pánico. También había una contradicción importante en la historia de la traición. Elise usó la infidelidad como explicación central del conflicto, pero la línea de tiempo de las pruebas entregadas por el detective privado no encajaba de manera perfecta con lo que ella decía haber sabido aquella noche. En otras palabras, la historia que debía explicar el crimen también generaba nuevas dudas. Y cuando un caso depende demasiado de una sola versión, cada detalle se vuelve peligroso. Durante el juicio, la defensa intentó presentar a Elise como una mujer emocionalmente destruida, traicionada, presionada y llevada al límite. La acusación, en cambio, sostuvo que hubo frialdad, cálculo y una tentativa consciente de encubrir el crimen. El centro de la discusión no era si ella había matado a Marcos. Eso ya estaba claro. La pregunta era ¿cómo, por qué y con qué nivel de intención? El jurado terminó condenando a Elise Matsunaga. El caso dividió opiniones en Brasil. Para algunos, ella era una mujer que había explotado después de años de humillación y control. Para otros, era alguien que ejecutó un crimen brutal y después intentó manipular a todos con una historia conveniente. Pero incluso quienes intentaban ver matices no podían ignorar el horror de lo que ocurrió después del disparo, porque una cosa es una relación destruida. Otra es transformar la muerte en un plan de ocultamiento. El caso también dejó una víctima silenciosa, la hija pequeña de Marcos y Elise. Mientras adultos discutían culpa, herencia, condena y versiones contradictorias, una niña quedaba marcada por una tragedia imposible de explicar con palabras simples. Perdió al padre de forma violenta y perdió a la madre para el sistema judicial. En medio de tanto dinero, abogados y cámaras, ella fue quien cargó una consecuencia que no eligió. Por eso este caso sigue siendo tan recordado, no solo por la brutalidad, no solo por las maletas, sino por la fachada. Desde afuera, Marcos y Elise parecían vivir una historia de éxito. Un empresario rico, una esposa elegante, una hija, un apartamento de lujo y un futuro millonario. Pero por dentro había resentimiento, secretos, miedo, control, celos y una mentira intentando sobrevivir dentro de otra mentira. Y al final, lo que derrumbó todo no fue una gran confesión dramática. Fueron detalles fríos, una cámara de seguridad, una ausencia en el registro, unas maletas demasiado pesadas, una pericia que no se dejó engañar y una versión que no resistió el peso de los hechos. Si este caso te impactó, deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir reconstruyendo historias reales con contexto, respeto por las víctimas y preguntas que incomodan. No para glorificar asesinos, sino para entender cómo ciertas tragedias se forman mucho antes del último acto. El matrimonio de Marcos y Elise parecía perfecto para quienes solo miraban la superficie, pero las cámaras mostraron lo que las sonrisas no podían ocultar, y desde ese momento, las maletas dejaron de ser equipaje, se convirtieron en la prueba silenciosa de que, detrás de una vida de lujo, también podía esconderse una de las historias criminales más perturbadoras de Brasil.